Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno comenzar en la mañana a desayunarnos con la presencia de Dios. Qué bueno poder seguir en este espíritu, ¿no? Porque Dios nos hablaba ya desde el comienzo, ahora ya comenzó la reunión. Estamos en casa, pero estamos en casa de Dios, ¿eh? Así que hemos comenzado adorando, alabando a Dios y qué bueno que podamos seguir en este espíritu, que no haya nada que nos distraiga. Así cuando llegamos a la casa de Dios y empezamos a adorar, empezamos a alabar, empezamos a levantar el nombre de Dios en alto, porque en realidad Él es la persona importante a la que vinimos, nos reunimos para adorarlo, para bendecirlo, para escuchar su voz, aunque en este tiempo tiene que ser un tiempo mucho más propicio para que Dios hable a nuestra vida y tomemos decisiones sabias, decisiones que nos van a llevar a cambios y ver que todo ha ayudado para bien. Así que bueno, aunque ya hemos comenzado adorando y bendiciendo a Dios a través de la alabanza, le damos la bienvenida a los hermanos, la iglesia del Señor, la amada iglesia del Señor, a quien queremos darles un abrazo, así a la distancia, besos, abrazos que no nos podemos dar, pero sí que están en nuestro corazón. Ustedes nos ven a nosotros, nosotros los podemos ver si sacan fotos únicamente. Y bueno, y si hacemos videollamadas, qué lindo. Hay hermanas que quizás quise saber cómo estaban y me han mandado videollamada y qué lindo poder vernos. Esto que nos facilita la tecnología, ¿no? De poder vernos y poder escucharnos. Ahora que no se nos rompa el teléfono, por favor, en estos días. Que no se nos rompa, digo yo, el teléfono que nos ayuda a estar tan comunicados, ¿no? Y gracias a Dios, no sé si a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa rápido la semana, rápido los días, rápido el tiempo. ¿Por qué será? Cuando estábamos muy agitados con muchas actividades nos pasaba volando. Ahora no hay tantas actividades, no estamos tan agitados por muchas actividades y sin embargo nos pasa volando igual el tiempo. Qué bueno porque estamos bien ocupados, decimos junto a mi esposo, ¿no? Porque en nuestra vida Dios le ha dado propósito, le ha dado sentido y encontramos siempre cómo utilizar bien el tiempo. Y entonces, qué bueno que es esto, porque no tenemos tiempo para deprimirnos, no tenemos tiempo para tirarnos con malos pensamientos, sino que Dios ha dado sentido a nuestra vida y por eso estamos bien ocupados. Agradezco a Dios porque estamos en el Espíritu, ¿no? Junto con Soledad, con la hermana que comenzó la reunión, porque cantábamos un himno, el coro, ¿no? Que comenzaba entonando Sole, era te entrego, te entrego. Y yo quiero que meditemos, el pensamiento que les quiero dejar en esta mañana es en el libro de Segunda de Samuel, donde justamente el pensamiento es la entrega. Lo que le entregamos o lo que seguimos cargando nosotros. Y en Segunda de Samuel, capítulo 6, dice, capítulo 6, del versículo 1 al 6, al 7, perdón, inclusive dice, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué tremendo desenlace que tuvo este relato de la palabra de Dios, ¿no? Acá vemos
que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y en ese tiempo era como que la tenían abandonada, como la tenían en poco, como que la habían dejado de lado, a pesar de que representaba el arca de Dios su presencia. La habían dejado, la menospreciaron. Entonces David, que amaba la presencia de Dios, David, que tantas veces declaró lo que era la presencia de Dios para él, en una oportunidad dice, una cosa he demandado a Jehová, ¿no? Y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Dios todos los días para encontrarme con Él, para inquirir en su templo. Quiere decir que para él la presencia de Dios era prioridad. En ese tiempo el pueblo la había descuidado, entonces él la manda a buscar. Y esto acá me detengo por un segundo. Si la presencia de Dios nosotros la hemos descuidado y nos hemos acostumbrado quizás a reunirnos, a hacer vida de cristiano, a tener vida religiosa, pero hemos descuidado lo que es la vida de Dios, lo que es presencia de Dios, lo que es la unción fresca de la presencia de Dios cada mañana, cada tarde, cuando lo podemos buscar. Es necesario volver a esa presencia de Dios. Ellos la habían descuidado. Para para David era muy importante, era prioridad y la manda a buscar. La manda a buscar, preparan un carro nuevo y traen el arca de Dios a Jerusalén, donde la querían traer. El arca de Dios debía ser transportada no en un carro, ya habían cometido un error trayéndolo en un carro que aunque era nuevo, debía ser transportada, traída por los levitas en sus hombros, y acá ya habían cometido un error. Donde estaba la presencia de Dios había gozo, dice que la rodeaban los panderos, las danzas, los cantos, lo que trae la presencia de Dios. Pero de repente, ese de repente que muchas veces sucede en nuestras vidas, ¿no? De repente la cuarentena y nos cambió todo. No solamente la cuarentena nos cambia todo. Muchas veces nos sorprenden cosas en la vida, hasta nos parecen un sueño algunas cosas que nos suceden. Quizás en la salud, quizás en la vida de nuestros hijos, quizás en la vida de nuestra economía. Hay cosas que de repente despertamos y creemos que estamos viviendo un sueño, pero es una realidad. Ese de repente el camino se hizo, parece complicado y los bueyes tropiezan. Y cuando tropiezan los bueyes y parece que el arca de Dios se viene abajo, cuando ven que ya se viene abajo el arca que estaban transportando, todo se va a arruinar, Usa, que iba adelante de los bueyes junto con otro, decide tocar, decide impedir que caiga el arca de Dios e intervenir, porque si Dios no interviene, él tenía que intervenir. Y bueno, el desenlace fue fatal porque él pierde la vida a causa de esto, porque no podía ser tocada el arca de Dios por cualquiera, ¿no? ¿Qué les quiero traer en esta mañana? Nuestra intervención cuando creemos que algo se va a perder, que una fatalidad va a llegar, que si nosotros no intervenimos, especialmente un texto de la Biblia dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y algo que nos cuesta a las mujeres es guardar silencio, ¿no? Ahora no escucho los amenes y los gloria a Dios. Seguramente que son los amenes y los gloria a Dios es de los varones, ¿no? No. Pero, ¿no? No, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pero ese guarda silencio ante eso que nos cuesta, ¿no? Guardar silencio. Si no hablo del problema, si no insisto con hablar y si no busco en la manera de solucionar el problema, parece que no se va a solucionar. Y desoímos la voz cuando nos dice, cuando cantábamos, te entrego, que lo decimos tantas veces, esa entrega. Muchas veces tenemos que dejar que las cosas sucedan. Muchas veces yo tengo que convencerlo de alguna manera, yo tengo que intervenir, no puede pasar así. Y estamos orando por eso, pero no dejamos que Dios intervenga y que las cosas sucedan como tienen que suceder, como Dios la está permitiendo para bien. Y entonces muchas veces nuestro tema son los problemas. Muchas veces no, la Biblia dice, en descanso y en quietud será nuestra fortaleza. Nos cuesta descansar, nos cuesta, también Sol le nombraba a Lázaro, ¿no? En cuanto a Marta que habló.
¿no? Nombraba a Lázaro y a mí también me venía al corazón, porque hablando que las mujeres también nos adelantamos a hablar, Jesús dijo, quiten la piedra, y Marta dice, hiede ya. Ya son 4 días, ya vio el imposible, vio lo que no podía y lo habló y se adelantó. No importa que Jesús daba la orden de quitar la piedra, importaba que primero estaba nuestra aceleración, la aceleración de Marta al decir ya es imposible, ya no hay nada que hacer, pero Jesús decía que quitara la piedra porque Él algo iba a hacer. Y es lo que nos cuesta a nosotros no intervenir. Si algo dijimos que hemos entregado, de lo que nos sucede y de lo que nos pasa, aún de las cosas que nos parecen imposibles atravesar, si algo hemos dicho que lo hemos entregado, abstengámonos de intervenir nosotros y dejemos al obrar de Dios, no le demos rienda suelta a nuestros labios, a nuestra ansiedad, cuando tanto repetimos un día a la vez y cómo nos ayuda. Pensaba, si viviéramos este día, el día que cada día amanece y que Dios nos permite ver la luz del sol, si lo viviéramos como si fuera el último, si lo viviéramos como si fuera el último día, no estaríamos tan afanados por lo que traiga el día de mañana, sino que buscaríamos de vivirlo con todo y aprovecharlo con todo como debe ser aprovechado cada día con toda la confianza puesta en Dios, ¿no? Y no intervengamos. Cuando nosotros intervenimos, a veces entorpecemos la obra de Dios, como sucedió en aquel hombre que quiso hacer algo y no era lo que Dios quería que él hiciera, ¿no? Y me venía justamente a la mente un corito que, bueno, que quiero que cantemos con mi esposo, que era de Adrián Junior, cuando nos dice este corito, debemos, y qué bueno hacer lo que debemos, no lo que queremos, lo que nuestros impulsos nos dicen, lo que nuestros pensamientos nos quieren llevar a obrar y a hablar, sino lo que debemos. Y este corito dice, debemos esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él te dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Vamos a cantar este corito y las hermanas que venían, que nos reuníamos en la oración los jueves, si están reunidas en esta mañana, seguro nos van a seguir porque es uno de los coros que cantamos en la oración con las hermanas los jueves. Y otros, bueno, nos van a escuchar o van a recordar porque, como les decimos, vienen a nuestra mente coros, no de antaño, pero de años atrás. Y dice así, debemos esperar, esperar, esperar en el Señor, debemos esperar, esperar, esperar en el Señor, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir, debemos esperar, esperar, esperar en el Señor, debemos esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Amén. Y ahora nos disponemos a escuchar la palabra que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que es, ¿no? Poder escuchar el consejo de Dios, porque justamente la palabra de Dios nos aconseja en nuestro camino, ¿no? Y nos enseña eso. También siempre decimos en la iglesia que Dios no está apurado, pero nunca llega tarde. Y eso nos debe dar a nosotros confianza, paz en medio de las tormentas de la vida. Que gracias a Dios por todo lo que hemos recibido hasta aquí. La verdad que se prolonga esto en el tiempo y nos hace, bueno, mirar hacia mañana no como con una mirada apocalíptica, pero sí como aquellos que en el pueblo de Israel había muchos preparados. Ustedes vieron que en el tiempo de David
David prepara un ejército con hombres valientes, que había miles de una tribu, miles de otra, diestros en la espada, diestros en la honda, que podían dar a un cabello a cierta distancia, pero de la tribu de Isaacar había no muchos, había unos cientos, que eran entendidos en los tiempos y cuyo consejo seguían todos los del pueblo de Israel. Creo que así es la palabra de Dios y así debe hacernos meditar. Eran los estrategas, eran los que podían entender, discernir los tiempos, sacar conclusiones que sean las correctas y guiar al pueblo a donde estaba la salida, o para poder ayudarlos a ver la salida que se tenía que tomar, la estrategia que se tenía que tomar para ese momento, cada una de las acciones a seguir. Estos hombres eran capaces de discernir los tiempos, de saber qué es lo que estaba pasando y cómo había que actuar en consecuencia. Bueno, nos encontramos en tiempos donde necesitamos ser ese tipo de personas, ¿no? Que sepamos qué hacer, porque y eso, que saber qué hacer lo vamos a encontrar siempre como resultado del consejo de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad porque justamente somos limitados, somos seres humanos finitos, no solo en el tiempo, sino en nuestra capacidad y en nuestra comprensión, pero solo la mente de Cristo y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en estos tiempos para poder entender cómo debemos obrar y cómo debemos prepararnos para estos días del hoy y del próximo mañana, ¿no? El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, 16, Él está diciendo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber y os hará entender las cosas que vendrán. De modo que necesitamos la asistencia constante y permanente y debemos buscar la ayuda, el auxilio y la sabiduría que viene de lo alto, dada por medio del Espíritu Santo, porque no tiene en cuenta las capacidades humanas, sino que tiene la mente de Dios y puede ayudarnos a discernir las cosas con esa mente espiritual. Así que podamos en estos tiempos vivir y pedirle a Dios de esta manera. Amén, de las necesidades por las que estamos orando. Como iglesia seguimos clamando y seguimos orando por este mundo que está sufriendo las consecuencias de este mal en la medida que van pasando los tiempos. Hay un montón de cuestiones que surgen, culpabilidades, razonamientos, teorías conspirativas, montones de conclusiones, montones de comentarios, montones de opiniones, pero lo que sí todo el mundo coincide, y eso es lo que un poco, no sé si pueden atender la temática, de lo que me preocupa o de lo que ocupa mi mente en este tiempo, porque tiene que ver que el mundo, a partir de esto y en el inmediato mañana, no va a ser nunca más igual. Va a haber cambios y va a haber cambios que aceleran los tiempos. Y los tiempos que tienen que ver con la voz de Dios o con la palabra profética de Dios. Y a eso quiero llegar en esta mañana, ¿no? Tratar de entenderlo, de verlo esta mañana, ¿no? Hay un dicho en la familia mía, hay muchos dichos, ¿no es cierto? Y mi abuela decía que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. ¿No? Es como el cuento del pastorcillo mentiroso, que todos conocemos ese cuento, ¿no? O ese relato que nos da una conclusión, ¿no es cierto? Que cuando el mentiroso va a decir la verdad, tampoco nadie le va a creer. Es como ciertas personas que a veces usted conoce seguramente algunas de esas personas que le dicen buen día
y usted sale afuera para ver si no está lloviendo, sale con el paraguas directamente porque del hábito, estos mitómanos tienen la mentira como una forma de vivir, ¿no es cierto? Como una forma de pensar. Pero yo quiero hablarle acerca de la verdad, ¿no? Que a veces suena un poco arrogante, chocante, pedante, pero decir que nosotros conocemos la verdad, y el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad absoluta, aunque no, algunos dicen, ¿no?, que la verdad absoluta es una absoluta mentira. Nosotros creemos que hay una verdad absoluta, aunque lo absoluto, vuelvo e insisto, ¿no? No existe para este mundo, es todo en este tiempo postmodernista. Es mi verdad y es tu verdad, y cada verdad es propia y es digna de creerse porque es la de cada uno, la que cada uno propone como un sistema o de pensamiento, de filosofía o de vida. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la verdad? Entonces, la Biblia son 2 versículos que yo voy a nombrar hoy. El primero de los versículos, para darle base al mensaje que en esta mañana yo quiero compartir, está en el segundo 3.16 importante de la Biblia. Y el segundo 3.16 es segunda de Timoteo 3.16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leo esto hay una palabra, justamente porque estamos dando en el seminario las religiones comparadas, ¿no es cierto?, sectas y religiones, y cuando la Biblia habla de que toda, no parte, no estamos creyendo en que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la inerrante palabra de Dios. Porque yo no soy el juez que puede discernir entre qué partes de la Biblia son, aunque aplique, porque muchos aplican esas modos de interpretar humanistas, críticos, cientificistas, y llegan a esa conclusión. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la palabra inspirada tiene que ver con una palabra que es theopneustos, que es ese poder inexplicable del Espíritu de Dios, ejerciendo primeramente sobre la mente de los autores de las Escrituras para guiarlos hasta en el empleo de las palabras que habrían de usar y para preservarlos de todo error, así como de toda omisión. Las Sagradas Escrituras es el producto, es el resultado de Dios el Espíritu Santo. Y entonces todas las obras de Dios son infinitamente perfectas, dignas de Él. Se originan en Dios y son su propio aliento, de modo que nosotros podemos estar confiados y seguros que vamos a encontrar la verdad en la palabra de Dios. La suma de tus palabras es verdad. Salmo 119, 160. Y esto nos da a nosotros las certezas que tenemos. Nosotros como iglesia amamos la palabra de Dios y cuidamos la palabra de Dios al punto de tener como fundamento para cada palabra que decimos la Biblia. No son teologías inventadas por medio de la especulación, no son cuestiones filosóficas, es exactamente lo que la Biblia nos quiere decir, ¿no es cierto? Cuando encontramos esto en la Biblia, encontramos que podemos confiar en ella. Este es el fundamento, la Biblia es el fundamento de nuestra fe, es el cimiento inconmovible de los siglos, que soporta invariablemente el paso de los siglos y los constantes embates
de las diferentes corrientes y contrarios que tratan y trataron de desacreditar, de restarle valor, de restarle importancia, de restarle veracidad a la palabra de Dios, de destruir la palabra de Dios para que nos llegue a las personas y no les alcance la verdad por medio de las páginas de la Biblia. Y es aquí cuando nosotros miramos la palabra de Dios en donde podemos fijar nuestros ojos, donde fijamos nuestros ojos en medio del oleaje ininterrumpido que quiere marearnos y confundirnos. Ella, la Biblia, es el lugar seguro, es la tierra firme donde nos establecemos, en donde encontramos paz, seguridad, iluminación, dirección, consejo, respuestas, fortaleza, aliento, vigor, alimento nutritivo, esperanza, leños para mantener avivada la llama en el altar de Dios, agua fresca para limpiar la mente y el corazón, promesas firmes e imperecederas. No alcanzarían todas las palabras para describir y adjetivar la inerrante y siempre viva, como dice nuestro hermano Anacondia, palabra de Dios. Siempre fructífera, nunca va a ser estéril la palabra de Dios, porque el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así es la palabra de Dios, es la certeza, es la seguridad, es la voz que tenemos que escuchar. Vivimos tiempos en donde, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que se amontonan maestros, la gente se amontona para oír maestros, para que canten la canción preferida de ellos, que con astucia engañan, si es posible, aún a los escogidos. Entonces nos encontramos que hay gente que quiere escuchar lo que le gusta, lo que más simpático le cae, pero nosotros tenemos que escuchar todo el consejo de Dios. Pablo le habla a cuando se despide de los ancianos de Mileto, los ancianos de Éfeso, encontrándose con ellos en Mileto, en Hechos capítulo 20, y encontramos que dice: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es lo que nosotros tenemos que escuchar, porque eso es lo que va a darle dirección a la vida, eso va a encaminarnos en el lugar seguro, eso va a darnos la hoja de ruta que nosotros necesitamos tener, eso nos da, ese es el GPS que nosotros tenemos que mirar atentamente y que poner las indicaciones para que nos lleve por el lugar más seguro y el lugar más rápido para llegar al destino que nos hemos propuesto. Ahora, mirando siempre lo que estamos viviendo, me llamaba la atención otro versículo que es el que quiero nombrar, de Mateo capítulo 24, versículo 35, que dice, muy conocido el pasaje: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos y lo encontramos en Lucas. Hablando de este momento escatológico, de este momento final, ¿no es cierto? El Señor Jesús es el que está ejerciendo su rol de profeta. Él es rey, Él es Dios y Él es sacerdote y Él es profeta. Y está hablando ahora a sus discípulos, ejerciendo el ministerio profético como el profeta. Recuerden, a Moisés se le dijo:
profeta levantaré como tú, a él deben oír. Y es este, mayor que Moisés, el que está hablando con una manera, con una mirada profética, hablando de aquellas cosas que van a venir. El versículo número 25, Jesús les habla a los discípulos del mismo capítulo, dice: ya os lo he dicho. Muchas veces repite la palabra como lo había dicho, como lo había dicho antes, como lo han escuchado. El Señor habla siempre y habla antes de que las cosas sucedan. Entonces, Él está hablando con los discípulos los momentos finales de su ministerio terrenal, respondiendo a las inquietantes preguntas que los discípulos le están formulando en ese momento después de haberle mostrado el templo y llegando a la hora final de que la cruz se avecinaba, ¿no es cierto? Mientras ellos les preguntan, la segunda de estas preguntas, que es una pregunta combinada, son tres las preguntas que los discípulos le hacen, tiene que ver con una cuestión de los tiempos. Y los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas diferentes dentro de esta misma pregunta. Cuando miro esto, no vamos a hacer una exégesis en este momento, ni tampoco voy a hablar de escatología, porque eso nos llevaría mucho tiempo. No, solamente quiero referirme a la autoridad de Jesús al hablar y el sello que le pone diciendo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él responde y él sella, él pone un sello inviolable de su palabra y que habla de lo inconmovible. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay gente que no se le puede creer nada, hay gente que es dudosa la palabra en la boca de ellos, ¿no es cierto? Hay gente que puede decir una verdad, pero por su testimonio, pero por su conducta, pero por su vida, uno no le cree. Recuerde, me viene a la mente el pasaje de Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. Su hijo había muerto y él va y resucita, no quiero hacer largo, pero resucita aquel muchacho, y entonces la viuda, después de recibir a su hijo, le dijo: ahora veo que eres profeta de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. No siempre la palabra de Dios es verdad en la boca de todos. Hay algo que debe respaldar esa palabra, aunque sea de Dios, pero la vida de alguien respalda. El Señor está hablando, Él es la garantía. Él es Dios hecho hombre, Él es el Señor y Él tiene autoridad para hablar. Él está hablando palabras que ningún hombre, si Cristo hubiera sido hombre, entonces está tomándose un lugar que no le corresponde, el lugar de Dios. Y recuerden que el Señor dijo en San Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo que vamos a ver un poco más adelante, pero él está hablando, dándole garantía, pone el sello y él dice: mis palabras, va a pasar los cielos, van a pasar la tierra, va a pasar toda la creación, pero mis palabras no pasarán. Y aún en estas palabras hay un contenido profético, y Jesús nos dice las cosas que van a suceder en un futuro cercano, porque la destrucción de Jerusalén está próxima, el año 70, y en un futuro que mira hacia la eternidad. ¿Con qué autoridad dice esto el Señor Jesucristo? Solo podemos responder que la omnisciencia le da al Señor. Él es Dios y Él no es un pronosticador del futuro que la astrología lo guía. No es un aventurado futurista, ni es un especulador que tiene que inventar nada. No, Él es Dios. Él es quien fue el creador de todo el universo. La Biblia dice, San Juan capítulo 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios y sus palabras nos dan la garantía que nos asegura que sus palabras se cumplen y se cumplirán.
No hay Nostradamus que valga, porque hoy en día desempolvan los libros y tratan de encontrar en otros la palabra segura. Pero la palabra segura la tenemos que mirar en la palabra de Dios. Ya os lo he dicho. Las páginas de la Biblia fueron escritas en 1600 años a lo largo de 3 continentes y nosotros ahora accedemos a este canon maravilloso y es la palabra profética más segura que nosotros tenemos que mirar. No hay Nostradamus que se compare con Dios. No hay adivino, no hay agorero, no hay orangel, no hay brujo ni bruja. Todos hacen el ridículo. Mostraban en la televisión las dos futuristas, una con el gorrito y otra. 2020 iba a ser un año para viaje, un año donde ibas a conocer personas hasta de otros países, donde iba a haber un montón de movimiento y definitivamente todas las palabras que se dijeron nada tenían ni tienen que ver con la realidad porque son personas que no pueden saber el mañana justamente por lo limitado de nuestra capacidad. Solamente Dios conoce el mañana y es ese Dios a quien nosotros tenemos que atender. No, hermano, el futuro no lo puede predecir un brujo, el futuro no lo el futuro no lo puede no lo puede predecir un tarotista, el futuro no lo puede predecir uno que mira la borra del café, que le mira el iris del ojo, que hace, que utiliza montones ni leyendo la palma de la mano. Ninguna de estas cosas tienen la capacidad de mirar el futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y Dios, recuerden lo que el Señor les dijo, ya. Sí. Esperen un momento, hermanos. Que se había cortado internet. Ahí estamos para seguir. Disculpen, se había cortado. Entonces, el futuro pertenece a nuestro Dios y nosotros estamos en las manos de aquel que ha asegurado nuestro futuro. La Biblia dice, antes de la fundación del mundo, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue inmolado para redimirnos de nuestros pecados para Dios. Primera de Pedro 1:20. Él es quien puede hablar con certeza. Es Dios el que puede hablar con certeza anticipada de todo lo que acontece y acontecerá. Estuve mirando la palabra de Dios y entonces en Isaías 45, no lo voy a leer, por ejemplo, este pasaje no lo voy a leer, pero Isaías 45 del 1 al 7 nos está hablando de Ciro y está hablando del rey de un imperio medo-persa que ha llegado a conquistar el mundo entero, pero lo profetiza Isaías 200 años antes, 150 años antes de que naciera este hombre, ¿no es cierto?, que tiene un propósito. Él dice mi siervo en un sentido de que va a cumplir el propósito para el cual Dios lo va a hacer nacer. Es más, si ustedes miran la vida de Ciro, lo mandaron matar, el rey manda matar su nieto y lo manda a buscar una persona para que lo mate y esta persona lo resguarda, guarda su vida de modo que se cumple el propósito de Dios a pesar de que quisieron matarlo. 150 años antes es profetizado y 210 años después se cumple la palabra de Dios. Es el mismo profeta Isaías el que está hablando en el capítulo 53 y nos habla 700 años antes, nos habla de ese Mesías que había de venir, de aquel que iba a morir por nuestros pecados, de aquel que dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es más, la Biblia nos habla en el capítulo 44, 6 y 7, dice así, dice Jehová, Rey,
de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará? Y entonces ahí es donde quiero seguir en este pensamiento. ¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo y anunciéles lo que viene y lo que está por venir? Y en el 41 dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su posteridad y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Toda la palabra de Dios. El profeta Isaías, inspirado. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando esto tenemos, hermano, el ancla firme para nuestra fe. El Salmo 22 habla de las palabras que Jesús da en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, todo el capítulo 22 habla de esto. El Salmo 2 habla del reino eterno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, que nacería después en Miqueas, que nacería en Belén, que sería traspasado, que sería horadado a sus manos y sus pies, que repartirían sus vestidos. Cerca de 34 profecías, el lugar del nacimiento del Señor, que nace. 34 profecías se cumplieron literalmente en la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Qué más podríamos decir? La de Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 se han cumplido con el pueblo de Israel, las naciones, el sueño del Nabucodonosor, y lo que viene y lo que vendrá, porque lo que vendrá tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Vuelvo a insistir, cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, mi hermano. Entonces, esto nos asegura del valor poderoso que tiene la palabra de Dios para estos momentos que vivimos. Somos una generación que pasa ante nuestros ojos literalmente el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la próxima generación, si la hay verdaderamente, si la próxima generación llega y alcanza, entonces ellos van a tener que mirar los acontecimientos del mundo con el filtro o con el anteojo de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, mi hermano. No, aunque parezca reiterativo, y no quiero ser como Guillermo Miller, que después de anunciar varias veces en el 1840, desde el 1825 hasta 1844, que el 21 de marzo de 1843, 21 de marzo de 1844 y luego en octubre de 1844 que el Señor venía y fue una gran decepción. Definitivamente nadie puede poner ni el día ni la hora, pero el Señor puso el sello. Van a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor no pasará. Y lo que vivimos a nuestros ojos tiene que hacernos entender que nos afirmemos en la verdad. Ninguna palabra de Dios fue dicha en vano, y la Biblia dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse en la palabra de Dios. Tenemos que tener las valijas preparadas. ¿Estás preparado? ¿Estás listo si el Señor viniera hoy? ¿Nuestras cuentas están arregladas con Dios? ¿Nuestras cuentas están arregladas con nuestro prójimo, con nuestros conocidos, con nuestra familia, con los más cercanos, con los más lejanos?
¿Hay alguien con quien no nos hablamos? ¿Hay alguien con quien tengamos que reconciliarnos? ¿Hay perdones que tengamos que pedir? ¿Hay restituciones que tengamos que hacer? ¿Será la hora de volverse a Dios? De reconocer de que no fue la iglesia, de que no fueron los pastores. No defiendo lo indefendible, pero que no fueron los pastores, porque el que murió en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Y Él es el que ya nos lo había dicho y que nosotros tenemos que creerle. Siguió hablando y va a seguir hablando y resonando desde la eternidad cada una de las palabras del Señor. Y yo tengo que estar seguro, tengo que estar preparado. El Señor viene pronto. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. El mundo que viene es un mundo que nunca más será igual. Y reitero, hermanos, tenemos que compartir. Comparta este mensaje, comparta otros mensajes, sea usted el mensaje, dé testimonios en las redes sociales, llame a sus conocidos, llame a sus familiares, oigamos lo que oyó o lo que el Señor Jesucristo dijo de aquel rico que estaba atormentado en aquella llama. Por favor, Padre Abraham, ten misericordia y manda a Lázaro, porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan a este lugar del tormento. Aquel en el lugar del tormento era más consciente que muchas personas que estamos aquí y que tenemos todavía la oportunidad. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Si hoy tuviera que responder, dicen, tienen a los creyentes y tienen la palabra de Dios, oigan la palabra de Dios, oigan a los creyentes que predican y no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que, seguimos manteniendo nosotros como algo mientras yo viva, ¿no? Después no sé qué quedará, pero mientras viva hay algo que ha marcado nuestras vidas y que son los himnos. Y que dice: la venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con
Qué bueno, ¿no? Estar preparados y que estos himnos nos recuerdan este momento, manteniendo la expectativa y preparando las valijas. ¿Están preparadas las valijas? Tiene todo, no hay que poner, gracias a Dios, ni seguro de salud, ni ropa, ni nada, porque nos vamos en un instante, en un cerrar y abrir de hojas y ojos, nos vamos con el Señor. Vamos a vestir esa vestida blanco, nuevo, un cuerpo sin diabetes, un cuerpo sin la falta de una pierna, sin la falta de un ojo, con una salud perfecta, porque será semejante al de la gloria de la resurrección de nuestro Señor. ¡Qué bueno! En el cielo no hay hospital, hermanos, en el cielo no hay hospital. Y ya no hay lágrimas, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más muerte, porque las primeras cosas pasaron y nosotros estaremos para siempre con el Señor. ¿Usted está preparado para ir con el Señor? Vamos a orar. Si no arregló sus cuentas, es hora de arreglar sus cuentas, de pedirle perdón a Dios, de arreglar las cuentas sin que nadie le diga nada, porque la verdad, la obra del Espíritu Santo nos convence de todo lo que tenemos que hacer. Si empezamos a oír la voz de Dios, del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a decir las palabras justas sin que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Padre celestial y bendito Dios, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana que hemos podido darte culto a ti, Señor, rendirte a vos la gloria, la alabanza, la honra que tu nombre merece, porque hemos apartado este tiempo reconociéndote que tú eres Señor. Y este día, el día del Señor, así que tú has preparado para la iglesia, para reunirnos en este momento, de esta manera, Señor, pero nos reunimos para darte culto, nos reunimos para darte gloria, nos reunimos para bendecirte, para decirte que eres bueno, Señor. Como comienza el Salmo 73, aunque todo lo que resta diciendo lo resume en el principio, Dios es bueno. Nosotros también creemos que tú eres bueno y has preparado todas las cosas para bien, para que no durmamos, estemos alerta y podamos vigilar, trabajar, perdonar, Señor, y proclamar las buenas nuevas de este Evangelio. Señor, te ruego ahora por aquellos que no están preparados, por aquellos que tienen incertidumbre, por aquellos que no han arreglado sus cuentas contigo, con su prójimo, y no han hecho lo que tenían que hacer. Señor, despiértales por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, lleva la palabra con la autoridad de tu Espíritu, Señor, que traiga convicción de juicio, justicia y pecado, y las personas se vuelvan a ti, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón. Señor, si alguno no te conoce, que pueda recibirte. Tu palabra dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, si usted no conoce al Señor, repita esta oración: Señor Jesús, me acerco a ti en tu nombre, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que he vivido de espaldas a vos, reconociendo que he caminado en mi propia voluntad, pero ahora me arrepiento de mi pecado, de vivir independiente de ti. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho contrarias a tu voluntad y te pido me perdones, Señor, me laves con tu sangre preciosa. Reconozco que soy un necesitado de ti y ahora abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, salva a toda mi familia en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, ayúdame a disfrutar de esta vida. Dame de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir y a compartir lo que ha pasado adentro de mi corazón. Les agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les agradecemos este tiempo de atención, les bendecimos y podamos, recuerda, hermano,
hay que transmitir esto compártalo por todos lados, por todas sus redes, y usted mismo sea un canal de bendición en las redes sociales, en las que sea, Twitter, Instagram, Facebook, mensaje de texto, Messenger, con un megáfono desde su casa, llamando con el teléfono fijo, pero comparta brevemente lo que pasó en su vida a partir del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Sí, acuérdense que seguimos conectados, ¿eh? Los adolescentes tienen su Instagram, en su Instagram, Sábado de Conexión, Instagram Sábado de Conexión, los adolescentes se pueden conectar los sábados a las 6 de la tarde. Los sábados también tenemos para los niños de la escuelita. Conéctense también con la página de la iglesia, en Manantial en el Desierto, ustedes buscan en YouTube y van a encontrar también los que las maestras están trabajando para dar palabra de Dios a los chicos. Así que los días que no tenemos reunión, nos unimos en oración a las 8 de la noche como iglesia también. Nuestros cultos el próximo miércoles a las 19 horas, el domingo a las 10 horas. Nos reunimos, así que continúa la actividad, continúa el estar conectados con la iglesia y continuamos haciendo lo que Dios quiere en el lugar que Dios nos ha puesto. Así que Dios los bendiga, gracias por también los hermanos, los que se conectan, las palabras que nos mandan, les agradecemos, los bendecimos, los amamos y gracias también por los que recuerdan que seguimos también dándole a las familias necesitadas y bueno, en el anonimato, en el silencio, los hermanos también traen, comparten con el que tiene necesidad y por eso también agradecemos a Dios. Y gracias a Dios porque el mover de Dios sigue y ya vamos a estar compartiendo testimonios de que la mano de Dios no se acortó para obrar, para salvar, para bendecir y bueno, vamos a compartir también testimonios de la mano de Dios en esta cuarentena. Así que Dios los bendiga, nos reunimos próximamente y adelante.